Paz a vosotros, hermanos, espero que todos estén muy bien. Es un gusto saludarles y compartir el comentario de la escuela sabática con ustedes. En esta ocasión vamos a comentar la escuela del 12 de julio, la cual lleva por título El juicio de Dios sobre el hombre. Tenemos nuestra lectura bíblica en Romanos 2, versos 1 al 16. Vamos a escucharlos. Romanos capítulo 2 versículos del 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces, tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente, y también el griego, más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente, y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Hermanos, después de haber escuchado esta lectura bíblica, solo quisiera comentar lo que hablan los versos 13 al 15, ya que todos los demás versículos los vamos a ver en las preguntas y ahí aprovecharemos para hacer un comentario sobre ellos. Estos versos 13 al 15, pues nos hablan y nos explican acerca de quiénes van a ser justificados delante de Dios, y dice la Escritura que de ninguna manera serán aquellos que solamente escuchan la palabra de Dios o la ley de Dios. Estos que solo escuchan pero no hacen, pues no tienen ninguna justificación delante del Señor. Por el contrario, los que son hacedores de la ley, dice la Escritura que estos serán justificados. Y nos hace aquí una comparación respecto a cómo el pueblo gentil, que de alguna manera no tenía las leyes ni ordenanzas del pueblo de Israel, pues se comportaban de una manera correcta, porque el Señor de alguna manera en toda la humanidad, en todo ser humano, escribió su ley en nuestros corazones, y todos sabemos que no es bueno mentir, que no es bueno robar, que no es bueno matar, y todo esto lo conoce cualquier persona en el mundo, aunque no tenga el conocimiento de la palabra de Dios o las escrituras. Y dice aquí que estas personas gentiles pues se comportaban de una manera correcta porque ellos son ley, así mismo dice la Escritura, y mostraban en sus obras o a través de sus hechos que esa ley de Dios estaba escrita en sus corazones. Y habla de la conciencia también, como dice que dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Y esto es muy cierto. A veces uno tiene una batalla o una lucha interna en sus pensamientos con su conciencia, al saber lo que es correcto y también sabiendo lo que no es correcto cuando se encuentra uno en una situación donde pudiera inclinarse a actuar de una manera indebida. Entonces ahí se activa la conciencia y empieza uno mismo a acusarse y a detenerse, sabiendo que no es correcto algo
malo que se quisiera hacer, y entonces empieza esa lucha o esa pelea interna en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, pero es porque la ley de Dios ya está escrita ahí en nuestros corazones y uno sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces vamos a adentrarnos en las preguntas, el juicio de Dios sobre el hombre. Aquí valdría la pena también hacer un poquito de énfasis en lo que es un juicio. Por definición, pues un juicio, dice el diccionario, que es la facultad del entendimiento que permite discernir y valorar. ¿Esto qué quiere decir? Que uno pues tiene conocimiento para hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Por otra parte, si nosotros hablamos de juzgar, pues también vamos a encontrar diversas definiciones, y aquí es donde tenemos que hacer diferencia entre ese juicio que va a hacer Dios a toda la humanidad a causa de sus pecados y entre lo que pudiera hacer uno cuando juzga una situación, porque una definición de juzgar, dice el diccionario, que es deliberar, quien tiene autoridad para ello acerca de la culpabilidad de alguno y de emitir una sentencia. Entonces, este tipo de juicio donde alguien emite una sentencia, una pena por las faltas o pecados de alguien, pues solo está en las manos de aquellos que tienen, como ya dijimos, la autoridad. En este tiempo, pues tenemos autoridades que se encargan de hacer justicia, pero respecto a las cosas que son de Dios, pues solamente Dios puede emitir un juicio y juzgar a alguien, hallándolo culpable o inocente de acuerdo a su comportamiento o a su actitud, y en ese mismo sentido pues emitir una sentencia. Por otra parte, juzgar pues es también valorar, formar juicio u opinión sobre algo o alguien, pero sin llegar al punto donde uno tenga que emitir una sentencia. Por decir, si nosotros vemos a alguien que está robando, pues nosotros podemos emitir un juicio y por ende, de acuerdo a las escrituras, saber que eso no es correcto, pero de ninguna manera tenemos la autoridad para nosotros en ese momento pues determinar una sentencia para una persona. Pero es nada más para que tengamos una referencia y hagamos diferencia entre una u otra situación y ver que en este caso pues el juicio de Dios sobre el hombre pues está enfocado a ese castigo que el Señor va a dar a cada uno de los hombres de acuerdo a su comportamiento. El texto áureo lo tenemos en Isaías 30:18. Dice así: Empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que le esperan. Entonces aquí tenemos a nuestro Dios que aclara el versículo, tiene piedad, es piadoso, es misericordioso, y Él busca que todos y cada uno de nosotros pues vengamos al conocimiento de su palabra, al arrepentimiento. Él es paciente para con nosotros y de ninguna manera quiere que nos perdamos, al contrario, como dice al final del verso, bienaventurados todos los que le esperan, porque si nosotros esperamos al Señor y hacemos su voluntad, pues tenemos ese deseo de ser salvos. Vamos a las preguntas. La pregunta 1 dice: ¿qué sucede cuando juzgamos a otra persona? Tenemos dos versos de la lectura bíblica, Romanos 2:1, el verso 3, y también tenemos una lectura en Mateo 7:1 al 5. Dice Romanos 2:1 así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Dice el verso 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando juzgamos a otra persona? Pues nos condenamos a nosotros mismos, porque muchas veces cuando alguien se atreve a juzgar a alguien más, pues tendría que considerar
primeramente cuál es su situación, porque en muchos de los casos, pues las personas que juzgan el comportamiento de otros, pues tienen comportamientos similares o a veces hasta peores. Y entonces vemos aquí que aunque una persona se atreva a juzgar a otra, pues de ninguna manera escapará del juicio de Dios si se encuentra en una misma situación de pecado. Y luego Mateo dice, el Señor Jesucristo aclara y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, el Señor nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque así como uno pueda juzgar a otros, y a veces el juicio de los hombres es más duro, no tiene misericordia como Dios tiene misericordia o piedad de la humanidad, de sus hijos. A veces los seres humanos suelen ser crueles, y entonces es muy claro el Señor y dice que con el juicio con que alguien juzgue será juzgado, igual con la misma medida que mida será medido. Y bueno, a veces tendemos a mirar las faltas, los errores, las equivocaciones de otros, sin considerar que nosotros estamos, como ya mencionamos, en una situación que pudiera ser más grave. Entonces es mejor que dejemos este juicio a Dios y que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, que cuidemos, que miremos lo que hacemos, lo que decimos, y en ese mismo sentido, que nosotros mismos nos corrijamos para que no tengamos que ser juzgados pues con el mundo. Entonces, miremos hacia adentro, hacia nosotros, como dice aquí, dice el Señor, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, procuremos estar bien delante de Dios, limpiarnos, guardar los mandamientos del Señor y estar bien con Él. La pregunta 2 dice, ¿de acuerdo a qué o según qué es el juicio de Dios? Romanos 2:2 dice así, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Entonces, ¿de acuerdo a qué o según qué es el juicio de Dios? Pues de acuerdo a la verdad, pero de acuerdo a la verdad de Dios, no de acuerdo a la verdad o el pensamiento de cada persona, porque la verdad de Dios pues está dentro de sus escrituras. Y esto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué es verdad? Como le preguntaron al Señor alguna vez. Pues verdad es hacer lo bueno, lo justo, lo santo, lo correcto, hacer bien al prójimo. Y esta verdad pues obviamente viene de lo alto, viene de Dios y lo tenemos en sus santas escrituras. Y de acuerdo a la palabra de Dios, que es verdad, es como se dará o emitirá un juicio a todas las personas. La pregunta 3. ¿Desea Dios que los hombres vengan a juicio? Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Y luego tenemos 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y primera de Timoteo 2:3-4 dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, dice la pregunta que si desea Dios que los hombres vengan a juicio, de ninguna manera. El Señor quiere que todos los hombres se arrepientan y que todos sean salvos. Él quiere que cada uno de nosotros vengamos al conocimiento de la verdad y que a través de conocer sus escrituras, su verdad, su palabra, haya arrepentimiento en el corazón de cada persona y que de esta manera
pues no sean juzgados. Entonces no quiere el Señor que los hombres vengan a juicio donde se les halle culpables y entonces haya que determinarse un castigo o una sentencia para cada uno de ellos. No, Él quiere que haya arrepentimiento. Dice la pregunta 4. Para aquellos que caen bajo el juicio de Dios, ¿cómo serán juzgados? Romanos 2, 5 al 9 dice así. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y luego tenemos Revelación 20:12 y dice así, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, para aquellos que caen bajo el juicio de Dios, ¿cómo serán juzgados? Pues dice que serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito pues en los libros, y también el libro de la vida dice que fue abierto y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces tenemos las escrituras en las cuales el Señor nos ha dicho y nos deja ver cómo tenemos que comportarnos, y aquí dice no matarás, y si alguien mató y aquí dice no matarás, pues es hallado culpable y entonces será juzgado. ¿Y cuál es ese juicio? Pues para aquellos que pecan y que hacen lo contrario a la escritura, a la palabra de Dios, pues dice que va a haber ira para el día de la ira, y dice que el Señor le pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. Habla de que aquellos que obedecen a la injusticia, pues les espera enojo e ira, tribulación y angustia. Y esto es para todos, tanto para los judíos, dice aquí primeramente, como también para el griego. Entonces esto aplica para todos y las escrituras pues son muy claras, dice no mentirás, no robarás, no matarás, y conocemos los mandamientos. Entonces todos aquellos que hagan lo contrario, pues un día, de acuerdo a lo que está aquí escrito, pues será juzgado, y si son hallados culpables, pues vemos aquí que pues hay un castigo que implica pues la ira de Dios, y sabemos que la ira de Dios pues involucra también las plagas postreras. Obviamente debemos entender y saber que el Señor va a juzgar a toda la humanidad desde el principio, desde el primer hombre hasta el último. Cuando este día llegue, pues todos serán juzgados, y hay muchos que pues ya están descansando, que están durmiendo, pero llegará el momento en el cual tengan que ser despertados, y en ese día pues se les hará juicio y se les hará ver sus faltas, y en base a eso pues también serán castigados, que pues conocemos y sabemos que pues es la muerte eterna, lo que espera a todos aquellos que no obedezcan a Dios. Dice la nota, hacer el bien incluye arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesucristo, así como guardar los mandamientos de Dios. Jesús debe ser nuestro Señor y Salvador, y nos remite a Hechos 2:36 al 39. Y pues bueno, tenemos aquí este relato donde el apóstol Pedro pues le hace ver al pueblo de Israel que ese Jesús al cual habían crucificado, pues Dios le había hecho Señor y Cristo. Y entonces cuando la multitud que estaba allí congregada escuchó todo esto, pues dice que fueron compungidos de corazón. Y entonces le preguntaron al apóstol Pedro y a los demás apóstoles que qué era lo que tenían que hacer. Y el apóstol Pedro
pues aprovecha y les dice que se arrepientan y que se bautice cada uno de ellos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para que sus pecados fueran perdonados y también para que puedan recibir el don del Espíritu Santo, porque dice que para ellos era la promesa y para sus hijos y para todo aquel que esté lejos, dice para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Entonces sabemos que la oportunidad pues está allí para todos aquellos que quieran arrepentirse, que quieran aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, poner en práctica la fe de Jesús, guardar los mandamientos y entonces de esa manera pues tener una oportunidad de salvación. La pregunta 5 dice así: ¿considera Dios nuestros antecedentes o posición social cuando ejecuta el juicio? No, de ninguna manera el Señor considera nuestro pasado cuando uno viene al arrepentimiento, la posición social tampoco. Dicen los versos así, dice: más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces aquí vemos que alguien que pecó sin ley, pues va a morir, y alguien que pecó con ley, pues con la ley también va a morir y por la ley será juzgado. Entonces debemos considerar que es un hecho que, como ya vimos al principio, el Señor escribió en el corazón de cada una de las personas su ley, y cada uno de nosotros sabe lo que es bueno y lo que es malo. Dice el otro verso: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces es muy claro, y aquí nos dice que pues el Señor no va a considerar ninguno de estos antecedentes, la posición social de nadie. Al contrario, Él no hace acepción de personas y dice aquí que juzga según la obra de cada uno, y en ese mismo sentido pues también nos invita para que en nuestro tiempo de vida, en nuestro peregrinar en esta vida, pues nosotros nos conduzcamos con temor delante de Dios pues todo el tiempo, para que nosotros podamos tener oportunidad de vida eterna. Pregunta 6. ¿Cuál fue el juicio que Dios emitió sobre Adán y Eva? Y tenemos los versos en Génesis 16 al 19 que dicen así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces este fue un castigo que Dios emitió sobre Eva en el principio por su pecado, por su desobediencia. Y luego le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás retornado. Entonces este es un juicio que Dios emitió sobre Adán. Vemos que a Eva le dio un castigo, Adán también le dio un castigo por su desobediencia. Dice el otro verso: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y bueno, este otro castigo pues fue el hecho de que la muerte entró en la humanidad. Adán y Eva no tenían que morir, ellos estaban allí en el Edén y tenían acceso al árbol de la vida, pero por su desobediencia pues dice que entró la muerte en el hombre y ellos murieron y están descansando ahorita, esperando el día del juicio, esperando a que venga el Señor Jesucristo, porque también sabemos que, como dice estos últimos versos, que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces
En ese mismo sentido, pues la oportunidad para toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, de aceptar al Hijo de Dios como su Salvador, es para todos. Y si uno, habiendo pecado, se arrepiente de sus faltas y acepta a Cristo como su Salvador, entonces uno es perdonado y puede tener la oportunidad de la vida eterna y de ser salvo. Entonces debemos considerar estos versículos y saber que es muy importante nosotros escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, porque vemos aquí que por haber obedecido a Adán a la voz de su mujer, pues desobedeció a Dios, cometió pecado, y entonces vinieron todas estas calamidades y castigos en el hombre. Entonces debemos escuchar la voz del Señor y desechar la voz de cualquier otra persona que pudiera incitarnos a desobedecer a Dios. Lo principal es obedecer a Dios, y esto pues debemos entender lo que Adán escuchó la voz de su mujer y pecó. Entonces debemos conocer las escrituras para nosotros, ya sea el esposo o la esposa o los hijos o los padres o los abuelos, si en alguna manera pudieran incitar a alguien a pecar, desechar ese consejo, desechar esa voz y escuchar primeramente la voz de Dios para que nosotros podamos estar bien delante del Señor y no recibir pues de sus plagas o de su castigo. La pregunta 7 dice, ¿a qué se asemeja el juicio final de Dios sobre los hombres? Y bueno, tenemos estos versos en 2 de Pedro, verso 7 y verso 10 del capítulo 3, que dicen así: Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la aparición de los hombres impíos. Y el verso 10 dice, Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Entonces, vemos aquí que pues nos habla la escritura de que ese día va a venir como ladrón de noche. Nadie sabe qué día va a ser, cuándo ni la hora, solamente lo sabe Dios, dice el mismo Señor Jesucristo. Pero vemos aquí que se asemeja también y nos habla de los cielos, nos habla de la tierra, nos habla, si lo extendemos un poquito más allá, del sistema de cómo vive la humanidad hoy en día. Y bastaría con regresar un poquito atrás y recordar los tiempos de Noé, cómo estaba la humanidad antes del diluvio, y cómo el Señor pues en ese momento pues emitió un juicio también sobre toda la humanidad, la cual había llevado el pecado a un límite ya que no tenía precedentes, y por eso el Señor decidió acabar con todos, destruyó la tierra con un diluvio, con agua. Y hablemos o entendamos, cuando hablamos de destruir la tierra, pues restaurar todas las cosas. En ese entonces pues el Señor envió este diluvio donde todo quedó cubierto por agua, todo murió, pero una vez que todo se limpió, que todo el pecado acabó, por así decirlo, cuando se hizo este juicio con esta gente impía, pues en el arca sabemos que solamente se salvaron 8 personas, pero a partir de allí empezó una restauración en el planeta, después de haber sido destruido todo con agua. Pero el Señor juró y dijo que ya jamás iba a volver a destruir a la humanidad o la tierra con agua, y sabemos que este día del juicio que viene más adelante, pues será con fuego. Por eso dice, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces llegará un momento en el cual, pues dice la Escritura, que todo va a ser destruido con fuego. Dice aquí, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Entonces el Señor de alguna manera pues también tiene que limpiar,
restaurar este planeta, y sabemos a través de lo que está escrito en el libro de Revelación, pues cómo se van a desencadenar o a dar estas plagas que son la ira de Dios, y sabemos que en todo esto va a haber fuego y va a haber destrucción, y esto hará que todo se restaure, todo va a ser diferente, y cuando el Señor establezca en esta tierra su reino, pues tendrá que empezar la humanidad de nuevo, y también, pues como dice aquí la escritura, pues habrá tierra nueva, cielos nuevos, algo diferente, ya que el Señor haya emitido un juicio sobre esta generación que pues ha también llegado a un límite en su pecado. Y por último, nuestra pregunta 8 dice, ¿cómo juzgará Dios lo encubierto de los hombres? Romanos 2:16 dice, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Pues bueno, ¿cómo juzgará Dios lo encubierto de los hombres? Pues usando su palabra, usando las escrituras, usando la verdad, y sabemos que para el Señor pues no hay nada encubierto. Él conoce el corazón, el pensamiento de toda persona, y de esta manera pues el Señor hará un juicio sobre todos aquellos que hayan pecado, y los que hayan hecho maldad y hayan ido en contra del Señor, no obedeciendo sus mandamientos, pues el Señor los destruirá. El Señor derramará su ira sobre todos y cada uno de ellos. Entonces, entendamos en ese sentido que aun cuando alguien se pueda comportar delante de los ojos de las demás personas de una manera recta o correcta, dentro del corazón, pues el Señor mira, y entonces Él verá lo que realmente hay allí, y de esta manera pues juzgará a todos y cada uno de nosotros. Pues hermanos, este es el comentario de esta lección, el juicio de Dios sobre el hombre. Yo sé que hay mucho que comentar, y sé que quizá estos comentarios pues puedan ayudar para poder sacar más provecho en nuestras localidades cuando cada uno de nosotros pues estudiemos esta lección. Reciban un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, y que estén muy bien. Paz a vosotros.